bíblicos y la forma en que a veces los interpretamos. Bueno, el doctor Luciano Jaramillo, qué mejor invitado que el que tenemos esta mañana desde Miami, se conecta él con nosotros, quien es coordinador o fue coordinador de la traducción Nueva Versión Internacional, y a veces hemos escuchado incluso de algunos pasajes que sí, otros que no, pero doctor Luciano, lo saludamos y muy contentos de que nos acompañe en el programa el día de hoy. Mucho gusto de estar con ustedes y toda su audiencia. Hermano Luciano, tal vez una pregunta, porque hace unos días vimos a través del social media, había las redes sociales, gracias, había como una crítica a la nueva, creo que a la Nueva Versión Internacional, con respecto a algunos pasajes que faltan y que no están ahí, que han cambiado algunas palabras, decía realmente cientos, creo que 1,000 o 2,000 palabras de la Biblia, y lo relacionaban a que HarperCollins compró Zondervan y entonces que por ahí, que una empresa secular, ¿verdad? Que hasta tenía algunos libros ahí muy incorrectos, como que ahora está en el tema de querer cambiar la Biblia. Entonces, un poquito... Y llamaban hasta a boicotear la Nueva Versión Internacional porque no están cambiando la palabra de Dios. Claro, entonces tal vez usted nos pueda dar un poquito de luz antes de empezar en el tema. Claro que sí, mucho gusto. Primero que todo, HarperCollins, ni nadie en el campo administrativo tuvieron que ver absolutamente nada con la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia, la Nueva Versión Internacional, fue hecha por un equipo de 20 biblistas evangélicos latinoamericanos. Es la primera traducción de la Biblia que es hecha totalmente por latinoamericanos y todos eruditos y expertos de unos 15 naciones y unas 12 denominaciones. Trabajamos 10 años en ese trabajo. Nadie tuvo que interferir porque este es un trabajo netamente científico por expertos en las lenguas originales, hebreo, arameo y griego, y no había absolutamente ninguna interferencia. El Comité de Traducción Bíblica en todas las organizaciones, hablamos de las Sociedades Bíblicas Unidas, de la Sociedad Bíblica Internacional, que ahora se llama Bíblica, el Comité de Traducción Bíblica es absolutamente autónomo y tiene la última palabra en cualquier clase de duda o de decisión. De manera que es absolutamente absurdo, por no decir aún más fuerte, el pensar de que HarperCollins o alguna persona dentro del andamiaje administrativo tuviera que ver absolutamente nada con la traducción. La traducción bíblica es un trabajo de expertos y además de gente honesta, buena, cristianos practicantes, creyentes en la palabra. Podíamos mencionar desde el doctor René Padilla, el doctor Emilio Antonio Núñez, Samuel Escobar. Respondemos absolutamente por su integridad, no solamente personal y de vida intachable cristiana, sino su absoluta capacidad científica. De manera que en esos ataques que yo francamente parecen que fueran hasta demoníacos contra la nueva versión, y no solamente contra la nueva versión, porque se llevan de por medio a todas las traducciones modernas de la Biblia. Y hablo de modernas de los últimos 100 años, porque el problema todo está especialmente cuando se habla de palabras o versículos que dicen que faltan, en desconocimiento, falta de información, por no hablar de ignorancia, de lo que es la base textual o la fuente textual de donde nosotros los traductores sacamos las traducciones. Esa base textual hoy en día está formada por más de 5,000, casi 6,000 manuscritos del Antiguo y otros tantos del Nuevo Testamento que han sido descubiertos a lo largo de toda la historia de la arqueología bíblica y especialmente en los últimos 100 años. De manera que la base textual se ha no solamente agilizado, sino perfeccionado a través del hallazgo arqueológico de miles de manuscritos que antes no existían. Porque, para dar solamente un ejemplo, cuando Reina y Valera hicieron su traducción, que sigue siendo una hermosa traducción y muy válida y muy hermosa,
pero tiene sus limitaciones, como toda traducción, y más si fueron basadas en manuscritos tardíos y escasos. Decía que cuando en 1569 publicó Reina, que no existía todavía Valera, su traducción, 1569, basó esa traducción en una docena de manuscritos que era lo que había en ese entonces. Y todos de ellos muy tardíos, del siglo XII al siglo XIV en adelante, lo que quiere decir que eran bastante tardíos. Eso era lo que constituía el textus receptus, que en latín significa el texto recibido, que fue compilado por Erasmo de Rotterdam. Y ese textus receptus, basado en esa limitación de número y de antigüedad de los manuscritos, perduró por mucho tiempo hasta que las ciencias bíblicas que han avanzado años luz en los últimos siglos, especialmente la arqueología bíblica, la semántica, la semiótica y tantas otras ciencias, nos han dado, gracias a Dios, y ese es un regalo de Dios, ya les dije, miles de manuscritos que hoy en día sirven de base a lo que llamamos el textus criticus en latín, que quiere decir el texto crítico, es decir, fruto de la crítica textual, de la crítica literaria, de la crítica exegética, que es el trabajo de varios siglos de hombres y mujeres muy dedicados a las Sagradas Escrituras, y nos han dado un texto mucho más fiel y mucho, sobre todo, más importante que todo, más cercano a lo que fueron los originales, ¿no? En ese hermano texto, Luciano, entonces, tal vez para los que, digamos, no entendemos mucho de esto, cuando se traduce, bueno, Reina en 1569, él usa entonces textos que habían por ahí de 200, 300 años antes que él, pero ahora entiendo que hay textos mucho más antiguos. A eso vamos, sí. Hoy en día, entre esos miles de manuscritos que tenemos, por ejemplo, tenemos el hallazgo de Qumran desde 1947, eso fue un regalo de Dios, en donde encontramos copias o ejemplares de todos los libros del Antiguo Testamento, menos el libro de Esther. Y estos textos de Qumran son anteriores a Jesucristo. Pasamos en la documentación del texto bíblico del siglo XII o XIII después de Cristo al siglo II y III antes de Cristo. De manera que hoy el texto bíblico lo podemos documentar con documentos concretos y físicos que la arqueología bíblica y otras ciencias nos han dado de los siglos II y III antes de Cristo. Y eso que ha servido de bases, además de cientos y cientos de otros manuscritos que se han explorado y se han conseguido, los que sirven de base a lo que es el textos críticos, que es la base textual de las traducciones modernas. Ahora, estoy respondiendo varias preguntas en una. Los que acusan a la nueva versión y a las versiones modernas de que han quitado un versículo, han quitado unas palabras, es que no saben que en ese textos críticos lo que ha logrado es ver que, por ejemplo, una palabra está del Evangelio de Mateo o de Lucas, que aparecía en los textos tardíos del siglo XII hacia acá, no aparecía en ningún texto griego anterior al siglo VII. Científicamente se puede afirmar nunca perteneció a los originales. Fue una interpolación, fue un agregado que algún copista, porque usted sabe cómo se hacían las copias de la Biblia en ese entonces, a pura mano, le agregó en un momento dado una palabra o quiso armonizar los evangelios, porque lo que pasa muchas veces es que pasan de un evangelio a otro evangelio, lo que de hecho no es sino del evangelio anterior. De manera que... Bueno, Luciano, sí, aquí hay una pregunta también. Pastor, yo quería saber más o menos cuáles de esos versículos tal vez más famosos que tal vez el mundo cristiano se ha memorizado, y cuál de esos no estaba en los manuscritos originales. Sé que mencionaban en las críticas en las redes sociales el versículo de que este demonio no sale sino con ayuno y oración. Yo había leído también en algún momento que el versículo de que Jesús sudó sangre no estaba en los originales. No sé si nos puede decir algunos de esos que tal vez se han vuelto icónicos para nosotros que no estaban en los originales. La gente se horroriza al no estar. Claro. O palabras, claro. sí. Pues está acostumbrado a Reina Valera, porque
y a otras Biblias anteriores que no fueron basadas en el textos críticos. Hay un librito, yo no sé si la pantalla lo puede ver, mis lectores, que se llama Fidelidad e Integridad, que inclusive nosotros se lo regalamos a quien nos lo pida, en donde precisamente se hace la lista de los principales versículos del Antiguo y del Nuevo Testamento que salieron del texto base o del básico de la Biblia, porque nunca aparecieron en los manuscritos originales, comprobado, como les digo yo, científicamente. Tú mencionaste, por ejemplo, el versículo, pues solamente sirve de ejemplo, porque si se los digo todos, aquí nos quedamos todo el día. Mencionaste el texto de que estos demonios solo se pueden expulsar con oración y ayuno. No es con ayuno y oración, sino con oración y ayuno. Bueno, la palabra ayuno fue introducida a un texto en latín. Está solamente en un manuscrito en latín después del siglo VII de Cristo. Antes del siglo VII, esa palabra ayuno no aparece en ningún manuscrito de los miles que tenemos anteriores al siglo VII. ¿Qué pasó? Hay explicaciones de carácter social, de carácter teológico. La más posible explicación es que esa fue la época en donde tuvo un gran auge lo que se llaman los movimientos monásticos y los movimientos gnósticos. El gnosticismo, que fue siempre un problema inclusive para los apóstoles. Pablo tuvo que pelear con ellos. Y la iglesia, hasta en el día de hoy el gnosticismo tiene un auge tremendo. Bueno, los movimientos gnósticos basan la salvación no en la fe en Jesucristo, la basan la salvación en el castigo del cuerpo, porque tienen esa dicotomía de que el cuerpo, en la materia, está contra el espíritu, pero el espíritu es una especie de ión divino, una especie de chispa de la divinidad que se ha incrustado en el cuerpo y vive en esa lucha. Y la salvación consiste en que ese ión divino, esa chispa de la divinidad, logre sobreponerse al cuerpo. Entonces, todo aquello que se castiga el cuerpo es parte del proceso y de la salvación. Entonces, ahí puede haber una explicación, el auge del gnosticismo, que le interesa poner el ayuno, pero el ayuno es una doctrina bíblica de principio a fin. Y alguien que me vino a insultarme a mí precisamente, que porque habíamos quitado la palabra ayuno, que no creíamos en el ayuno, no. Le mandé 64 versículos del Nuevo Testamento, donde la Nueva Versión Internacional habla del ayuno. Cristo ayunó, la importancia del ayuno como parte de una técnica de oración. Pero ¿qué vamos a hacer? Una doctrina tan importante no debe sustentarse en un versículo que es de dudosa procedencia y que ciertamente, según el estudio científico del texto, no aparece en ninguno de los cientos o miles de manuscritos anteriores al siglo VII. Hermano Jaramillo, entonces creo que digamos, no solamente la Nueva Versión Internacional, habrán otras casas editoriales, o sea, traducciones y todo, donde han quitado a la luz de los nuevos descubrimientos, correcto, han retirado estos versículos, porque creo que lo irresponsable sería el dejarlos sabiendo que no estaban en los originales. Si yo quisiera, yo quiero que algo sea fidedigno, lo que tengo que hacer es irme a los manuscritos más anteriores y poner lo que estaba ahí. Esa es la cosa. Sí, yo podría decir todas las versiones modernas. A partir de moderna quiere decir después a partir de 100 años atrás, 50 años atrás, todas las buenas versiones modernas, tanto del campo evangélico como del campo católico, siguen la misma tónica, porque basan su traducción en lo que ya te dije, el textos críticos, que es el texto que por el trabajo de los eruditos han logrado purificar y decantar todas aquellas versículos o palabras que no están ya comprobadamente en el texto original. Nosotros somos muy respetuosos porque aunque lo saquemos del texto, el cuerpo del texto en la versión,
lo ponemos en una nota abajo, decimos, otros manuscritos tienen ayuno, pero que sepan que los originales no lo tienen, ¿no? De manera que todo el problema se basa en falta de información y en qué base sirvió al traductor para hacer la traducción. Si es el Textus Receptus, que es el texto aceptado desde Erasmo hasta el siglo antepasado más o menos, pero el Textus Receptus está muy desacreditado precisamente por eso. Y por eso hoy en día no se usa el Textus Receptus para una traducción seria de la Biblia. Y doctor Luciano, tal vez ya para cerrar esta parte, creo que es muy importante lo que usted mencionaba sobre lo del ayuno, que a pesar de que, bueno, haya habido que remover algún pasaje porque ya el Textus Críticos nos da luz a que en los manuscritos más antiguos no estaba, ya, el sentido real de la palabra no cambia por uno u otro verso porque el trabajo que ustedes han hecho. Así que para que la gente que nos está viendo y que diga, pero y entonces ya no se puede creer qué es lo que... No, la esencia real de lo que la palabra siempre nos ha querido manifestar se mantiene, su estructura, su mensaje original, claro, el mensaje de Dios al hombre. Algo muy importante es esto. No hay ninguna doctrina bíblica fundamental o importante que esté en un solo pasaje, en un solo autor de la Biblia, en un solo versículo. Toda doctrina importante de la Biblia está regada en toda la geografía bíblica y está respaldada por la revelación. La revelación es progresiva. La revelación la comienza Dios desde el paraíso y con Génesis y la lleva hasta el Apocalipsis y a través de toda esa geografía nos da respaldo. Por ejemplo, la palabra ayuno y la doctrina del ayuno, que es tan básica y fundamental, está en el Antiguo y Nuevo Testamento en muchas partes. Ya te dije, yo le mandé 64 citas de la Nueva Versión Internacional en donde se habla del ayuno y en donde se respalda el ayuno. Y así podíamos hacer con todos los demás, de manera que no hay ninguna inquietud ni problema de que se vaya a perder una doctrina bíblica importante, porque es que no hay ninguna doctrina bíblica que esté en un solo lugar o en un solo pasaje, ¿no? Pero no la debemos apoyar en un texto que tiene duda científicamente hablando de que estuvo en los originales. Bueno, le agradecemos de verdad, doctor Luciano. Hermano, perdón, sí. Sí, quería agradecerle de verdad, y yo creo vamos a tener que tener una serie de redes, si nos ayudas para que en algún momento que el doctor Jaramillo pueda unirse con nosotros para tener, vamos a tener que tener varios programas que usted nos, para poder ahondar en este tema. Pero muchísimas gracias, hermano Luciano, sabe usted muchísimo y bueno, vamos a aprovechar esta información y creo que es importante porque no sé quién es Harper Collins, la verdad no sé, tampoco sé mucho de Zondervan, pero hoy aprendimos algo. Este trabajo de la Nueva Versión Internacional lo hicieron entre 20 eruditos, 20 estudiosos, de 12 denominaciones, creo que 12 denominaciones, 15 países diferentes. Y no tuvieron, y esta empresa secular administrativa no tuvo nada que ver con esta traducción. Así que buenísimo saberlo y a ver si podemos tenerle a usted nuevamente, si nos da la bendición, doctor Jaramillo, de poder acompañarnos más adelante. Con mucho gusto, no solamente avísenme y estaré con ustedes cuando quieran, donde quieran y como quieran. Para hablarles de este hermoso proyecto de la Nueva Versión Internacional. Yo soy el doctor Luciano Jaramillo, coordinador y director de ese proyecto, que trabajé por cerca de 10 años con un equipo excelente de expertos biblistas, evangélicos latinoamericanos de 10 países de nuestro continente y de 14 denominaciones diferentes. Y muchos se preguntarán por qué una nueva traducción de la Biblia. Es un proyecto necesario. ¿Por qué? Porque sencillamente las lenguas son como seres vivos, como usted y yo. Las lenguas nacen, las lenguas crecen o cambian, las lenguas se reproducen y mueren. Y por eso se necesitaba una nueva versión de la Biblia en el idioma español. Fuera de eso, muchas de las versiones tradicionales no tienen la actualidad del lenguaje que se requiere para que las nuevas generaciones y las presentes generaciones y futuras puedan entender el texto eterno de la palabra revelada del Señor.
Por eso las características tan importantes de una buena traducción de la Biblia las tiene esta nueva versión internacional. La primera característica es sencillamente la fidelidad al texto original. Y no tenemos textos originales, no tenemos manuscritos originales. Nos ha tocado reconstruir ese texto a través de miles de manuscritos que a través de la historia, especialmente en los últimos años, hemos logrado copilar y los expertos bíblicos han logrado estudiar para sacar un solo texto en hebreo, en arameo y en griego, lo más cercano posible a lo que fueron los originales de las Sagradas Escrituras. Y esta fuente textual o este texto base fue el que utilizaron los 20 biblistas, traductores de la Nueva Versión Internacional, para hacer esa traducción al español. Fuera de eso, es necesaria, y es una de las características precisamente de la Nueva Versión Internacional, de que sea actual. Actual quiere decir que hable el lenguaje que usted y yo hablamos, que todo mundo habla, con el que nos comunicamos cada día. Ese es el lenguaje de la Nueva Versión Internacional, que es un lenguaje sencillo, asequible al pueblo, a todas las edades, de niños, de jóvenes, de gente adulta, pero a la vez es un lenguaje hermoso, porque la sencillez no riñe con la belleza. Por eso decimos también que la Nueva Versión Internacional tiene un lenguaje español que es bello, que es estilísticamente de calidad superior. Pero quiere decir que es bello y que es hermoso no porque esté en un lenguaje académico o un lenguaje elevado, sino que conservando su sencillez y su asequibilidad para ser entendido por todos y por todas las personas del día de hoy, a la vez mantiene esa belleza y esa altura que se merece la palabra de Dios. Fuera de eso, decimos también de que la Nueva Versión Internacional nos da un texto bíblico aplicable, de utilidad actual, que puede ser utilizado para todas las actividades y para la vida diaria, para leerlo, para compartirlo, para estudiarlo, para predicarlo. Por eso decimos que la Nueva Versión Internacional es una Biblia relevante y actual, propia para el siglo XXI y para las presentes y futuras generaciones. Por eso debemos aprovecharla, debemos usarla, debemos difundirla, y es lo que esperamos y oramos al Señor para todas nuestras audiencias y para todos ustedes. Que Dios les guarde.